Esto es Mi Generación, la historia del rock. Un recorrido año por año con los artistas, canciones, discos, acontecimientos y todo lo importante en el entorno de nuestra música favorita. Víctor, Isaac, Enrique y Carlos se suben a su DeLorean y nos llevan a cada momento importante en la historia del rock. Acompáñanos. Acuérdense de darle compartir en su página. Ya estamos en vivo, señoras, damas y caballeros, niños y niñas, todos, amigos, amigas, público en general. Ya estamos hoy, día 22 de abril de 2025, con 2 minutos de retraso, pero ya estamos aquí. Enrique Tritón, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Vic? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Por cierto, es cumpleaños de tu carnal, ¿no? Sí, así es, cumpleaños de mi carnal, el Joan. Ajá. Baterista. Sí, el Joan, Joan se llama, Johan le dicen también, baterista de Tritón. Es mi carnal desde su nacimiento, obviamente. Entonces, pues desde aquí lo felicitamos. Él nunca nos ve, es un tipo bastante ocupado. Tiene 2 chambas, tiene 2 hijas, está en chinga, ¿no? Entonces, pues sí no nos puede ver, pero le mandamos un afectuoso saludo. Sí, lo saludamos con gusto. Tengo un buen cumpleaños por ahí, el buen Johan. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué noticias? Pues la más importante, se nos fue el Papa. Se nos quebró Bergoglio, Francisco. Sí. Un cuate que estaba, que tuvo por ahí sus marcas de diferencia, ¿no? Considerado un cuate de ala social, incluso liberal, dentro de la Iglesia Católica, ¿no te parece? Sí, aunque de repente se quedaba un poquito corto, pero sí pretendió cambiar cosas, pero como que cuando no pegaban no insistía más y por ahí se quedó, pero sí, más liberal que muchos otros, obviamente. Sí, hay gente que lo mete, o sea, obviamente siempre este tipo de cosas generan opiniones encontradas y hay quien, tengo un amigo por ahí muy, muy apreciado que dice, los que no sean católicos, favor de abstenerse de comentar y mientras tanto descanse el paz, Francisco, año de nacimiento, año de muerte, entonces, pues, por un lado eso es como que muy radical, ¿no? Pero por el otro lado se entiende que hay gente que sí, pues, en su, ¿cómo llamarlo? En su figura pues, de sumo pontífice, de papa de... Sí, lo reconocen como jefe de la iglesia, ¿no? Sí, totalmente. Y también hay gente, también está el otro lado de la moneda, que dice, pues un pederasta menos, un pedófilo menos, ¿no? También me parece que muy radical porque se está generalizando. Así es, como acostumbramos. Ajá, y eso pues no, tampoco construye nada, no construye debate. No tristemente nada. Ahora con mucha gente, cuando dices la palabra cura, casi siempre sí, la palabra que sigue es pederasta. Y generalizamos, sí, igual que políticos corruptos, igual que ejército, bla, bla, bla. Se meten en el mismo costal a todos y pues no, también hay diferencias entre ellos, ¿no? Como el clásico, todas las mujeres son locas menos mi mamá y mis hermanas, ¿no? Sí, o todos los hombres son mentirosos, o sea, no se puede estar generalizando para todo eso. Lo único que se puede generalizar es que todos los de la América son hojaldras. Eso sí. Fuera de eso, no. ¿No? Muere el pionero de la música electrónica en México, Carlos Robledo, de la bandota Sais. Ese sí era un figurón de Sais. Sí, Carlos Robledo, que estuvo en Decibel. Decibel, Casino Shanghai, creo, también. Importantes de los 80. Alguna vez nos tocó por ahí de alternar con ellos en alguna de las bandas. Sí, tristemente, Carlos Robledo, que en paz descanse. Gracias, Iván, por recordarnos. Sí, en la onda electrónica y post-punk, la escena post-punk de México. Sí, una pérdida sensible. Y uno de los iniciadores del underground en México, Dani Yerna, que él era famoso por cuestiones extramusicales, pero que tenían que ver con
con el rock, ¿no? Un cuate ahí bastante popular, amigo de todos, creo que también hacía trabajos, perforaba, tatuaba, peinaba, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que metido en la parte de la estética, del rock, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues empezando porque es una verdadera lástima que muera cualquier ser humano, es muy Y le dio triste, oportunidad a sobre todo para su gente cercana, lamentable. Eso es la casa, el dueño del Tutti Frutti. Uh-huh. El dueño Primero, en segunda, terminando lo del Papa que estábamos diciendo, tú bien lo mencionabas, yo creo que no se pueden evitar las críticas si tienes algo que criticar, pero yo creo que no es el momento para hacerlo en forma grosera o forma burlona o forma demás, porque al mismo tiempo estás afectando a otra gente que sí lo tiene en otro lugar, ¿no? Eso no lo exime, que puedas decir, a mí no me gustó el papado, a mí no me gustaron las acciones que no me gustó su gestión y demás, pero de ahí a llegar a insultos y demás a mí no se me hace correcto. Igual que tampoco sería lo contrario, decir, ay, pues ya hay que santificarlo mañana, ¿no? Sí. Yo creo que pues que descanse en paz, que ya la gente que conoce, que está más cercana y que sabe del tema, podrá hacer un balance de su actuación como papa, y lo juzgarán y demás, y pues ya la historia lo pondrá en su lugar también. Sí, y lo que sigue es el cónclave, ahí este periodo de incógnita en la que se dirime, ahí se vota, hay mucha competencia, mucha grilla para ver quién queda como el bueno. Hay 4 o 5 favoritos, 2 italianos, un húngaro, un húngaro que por cierto es como considerado más conservador, un filipino que es tal vez el más liberal de la terna ahí de favoritos, y 2 italianos cuyo nombre no recuerdo. Y a lo mejor hace buenos covers, ¿no? Moderados. Ajá. Entonces, a ver cuál queda, ¿no? Sí, hay un africano también, e incluso hasta el mexicano con poco porcentaje, el cardenal. Sí, uno de Congo, uno de Ghana, uno de Guinea. Creo que el de Congo es el Pues más se pone fuerte, interesante esa parte hasta conservador. que salga el humo blanco. Pues mientras la gente les recomendamos ver una película que se llama El Cónclave, precisamente. Está en Prime. Me la han recomendado mucho, yo me la voy a echar en estos días. Sí. Pero me la han recomendado mucho. Si tienen Prime Video, pues véanla por ahí. Sí, Y pues por el otro lado, pues la tema. nota que completar lo de Carlos Robledo y Dani Yerna, pues sí, que descansen en paz. Siempre es una pena que cualquier persona, y sobre todo acá con nosotros, si son miembros de la comunidad rock and rollera de México, pues es una verdadera lástima, una verdadera pena. Ojalá tu familia encuentre pronto consuelo. Y hasta aquí Isaac Alvarado. ¿Cómo estás, Isaac? Buenas. Ya saben que la máquina se tarda mucho en entrar, emprender, pero aquí estamos ya, 8:10. Saludos, Isaac. ¿Cómo dicen por ahí en la casa del herrero? Asadón de palo. Asadón de palo, sí. ¿Qué andas congelando, Henry? Ya se congeló. Ya se congeló. Ahora ya le echaste la sal, ya le falla a él. Algo se iba a quejar de la tecnología, seguro. Por eso ya, sí. Ya le pago la tecnología. Sí. Sí, pues bueno, hoy ¿Alguna nota, algo que tengas que agregar a las notas del inicio? Hoy que estábamos hablando del Papa, y pues sí, como dices tú, bueno, pues hay unos que lo quisieron, otros que no. Lo que sí es un hecho es que estos tiempos están muy turbulentos, muy raros. Y sí, si ven ustedes la película de Cónclave, se van a dar cuenta de todas las similitudes con las situaciones actuales. Yo creo que ahí hacen referencia al fallecimiento de Juan Pablo I, que es el papa que yo creo que para mi gusto no se basaron en esa historia para esta de Cónclave, pero la segunda parte, que es la del Cónclave, yo sí estoy así como muy seguro de que es como un anticipo de lo que va a pasar ahora en este cónclave, más o menos cómo se van a mover las cosas.
Sí, de alguna manera, esta película, como las películas del Código Da Vinci, que también alguna vez presentaron algunas escenas sobre los cónclaves, este, aunque le ponen algo de más, algo de menos para hacerlo más cinematográfico, este, pues siempre se aprende por ahí, hay algunas cosas que sí son verídicas y se da una idea de cómo funciona todo este rollo, ¿no? Pues entonces Así es. vamos a arrancarnos y saque lo que se conecta. Enrique ya nos dice acá que jaló el cable de corriente y apagué la compu. Regreso en 5 minutos. Sí, Enrique, mientras vamos a arrancar con Isaac. Y pues les damos las gracias a Iván por las notas. Te extrañamos, Iván, los programas anteriores te hiciste rosca. Falta por ahí Chuchito Herrera. Felicidades entonces a Johan Tritón, que es su cumpleaños, el hermano de Enrique. Y saludos a Jorge Paullada. Buenas noches, gusto en saludarlos. Un programa más aprendiendo sus conocimientos. Pues no creo que aprendas mucho, mi querido Jorge, pero cuando menos nos enteramos y Espero que nos entretenemos, divirtamos algo por lo así. menos, ¿no? Y como ya sabemos, hoy el programa dedicado, como siempre, a los del cumpleaños y a Lupita y a todos los que nos hacen favor de escucharnos en vivo, los que nos escuchan después ya en reprise y los que van a oír después. Vamos a arrancarnos entonces, Isaac. Estamos viendo el año 1964 y el 2014, como bien les explicamos cada semana. Tomamos un año del más cercano al que estamos y uno del más lejano de cuando empezó el rock. Y así nos hemos ido. Le bajamos uno a los altos y le subimos uno a los bajos. Entonces, hoy nos toca el segundo programa de 1964, porque ya estos años dan para mucho de qué hablar. Sí. Y el 2014. En lo que viene Enrique, nada más les voy a decir, para que se den una idea, que hay por ahí un video se acabó, ¿ah? Sí, se acabó. El programa pasado les dijimos las canciones del 1 al 10, que habían sido las más exitosas de todo el año. Voy a decir ahora del 11 al 20, a ver si conoces alguna, Isaac. Sí. Las mejores canciones, no mejores, perdón, más populares, más conocidas, sí, más exitosas, no quiere decir que sean las más buenas, ya cada quien lo decidirá. En el lugar número 11 estuvo I Feel Fine de los Beatles. En el número 12, The Times They Are Changing de Bob Dylan. En el 13, All Day and All of the Night de los Kinks. En el 14, Under the Boardwalk, o conocida aquí en México como Fue en un café, de los Drifters. Bueno, A Change is Gonna Come de Sam Cooke es el 15. Gloria de los Them, de la cual hablamos la semana pasada, es el 16. Don't Worry Baby, Beach Boys, el número 17. El 19, Can't Buy Me Love, No Puedo Comprar Mi Amor, de los Beatles. En el 20, Baby, I Need Your Loving. Y en el número 18, me lo salté a propósito, estuvo Do What Diddy Dee de Manfred Mann, de la que va a hablar Isaac en estos momentos precisamente. Venga. Sí, esta canción, Dua Didi Didi, que es una canción que pone en las listas una agrupación llamada Manfred Mann. Manfred Mann en realidad es el nombre artístico de este artista, de un artista inglés que era organista, tecladista. Aquí lo podemos ver en la foto, es el que tiene la barbita ahí medio rara, de lentes. Compositor, músico, multiinstrumentista, que tiene dos épocas, digamos que él y sus agrupaciones musicales. La primera es esta en los años 60. Manfred Mann fue un grupo muy famoso, entre otras por esta canción Do What Diddy Diddy, que fue un exitazo de 1964, y algunas otras por ahí en este estilo naciente, digamos, rock and rollesco bailable, pero luego tiene una etapa progresiva bien diferente con una agrupación que se llama Manfred Mann Earth Band, Manfred Mann, la banda de la tierra, Earth Band, donde pasaron una sinnúmero de gentes ahí, que es una agrupación más de corte progresivo que otra cosa, pero eso ya fue en los años 80s, 90s.
Entonces, son dos etapas bien interesantes, pero bueno, en este caso, en 1964, esta banda de Manfred Mann se fundó en el 62 y como les decía, el fundador Manfred Mann, que era su nombre artístico, realmente se llamaba Manfred Lubowitz, que nació en Sudáfrica y bueno, como sabemos, Sudáfrica era parte de la Commonwealth, entonces pues él por de entrada pues él tenía derecho, digamos, a la nacionalidad inglesa, entonces es inglés por la Commonwealth, pero luego ya se fue a Reino Unido en los años 60 y se dedicó al jazz primero y luego al rhythm and blues. Cuando llegó a este tema ya en el 64, este cuate ya era, digamos que veterano de la música, ya había hecho varios grupos, pero cambió de ritmos y se metió de lleno a estos nuevos ritmos bailables, como les decía yo, ¿no? En esta explosión de los grupos de la invasión británica. Y entonces empezaron a hacer este tipo de canciones como Do What Did It, que es una canción muy bailable y muy reconocible, es de estas canciones que pues, todo el mundo ha escuchado alguna vez. Luego se cambiaron el nombre como de Man Hugh Blues Brothers y luego ya, porque en ese entonces traían un baterista llamado Mike Hugh, y luego se quedaron simplemente con el nombre de Manfred Mann, bajo el liderazgo precisamente de Manfred Mann, que era el tecladista y el pianista, tocaba el órgano Hammond, también muy bueno intérprete en el órgano Hammond. Paul Jones en la voz principal y armónica, Mick Hugh en la batería, Tom McGuinness en la guitarra, Dave Richmond en el bajo, son los músicos que crearon o que acompañaron, que produjeron este sencillo, esta canción de Do What Did It. La composición es de Jeff Berry y Ellie Greenwich de la canción y salió como sencillo de esta agrupación. De hecho hay una versión original, la versión original más bien es de una banda llamada The Exciters de 1963, un grupo vocal femenino de rhythm and blues. Y aquí, bueno, pues estamos hablando del 64, en donde hay una transición muy fuerte entre diferentes corrientes. Estos grupos femeninos de rhythm and blues habían dominado la parte baja, digamos, de los años 60, altas de los 50, finales de los 50, la parte baja de los 60, y lo que era, por ejemplo, los grupos de doo-wop, de grupos vocales también, el pop, más o menos, pero cuando viene este auge de la música, del rock, digamos, cuando nace el rock básicamente y luego viene la ola inglesa, pues estamos viendo que en las listas de popularidad hay todos esos estilos mezclados en las listas, ¿no? O sea, a la gente le gustaban ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. Y bueno, pues esta es la canción de Manfred Mann, fue el que la hizo más famosa. Esta llegó al número 1 en Estados Unidos y llegó al número 1 en Reino Unido también. En Estados Unidos en octubre y en Reino Unido en agosto, primero en Reino Unido y luego en Estados Unidos. También en Canadá, en Australia y en algunos otros países tuvo mucha aceptación y muy buena, pues muy buen lugar, digamos, en las listas de popularidad, y pues son de las canciones con las que se recuerda a esta banda legendaria de Manfred Mann. Pero les repito, la primera parte de Manfred Mann, porque mucha gente conoce a Manfred Mann Earth Band y no tenía ni idea de que Manfred Mann se empezó con este estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues venga la música, vamos a escuchar un poquito de... Nada más como dato curioso, no importante, pero dato al fin, esta canción de What Did It fue la primera canción que yo canté en un grupo de rock en mi vida. Órale. La primera vez que entré a un grupo, There's two walking down the street, singing con el grupo Alcohol y Fuerza, Alcohol and Power. Así era mi banda. Ya está aquí Enrique de regreso después de jalar el cable, como debe de ser. Aquí estamos ya. Manfred Mann. Venga, vamos a oír un cacho. She was just a walking down the street singing, do what did it, dum did it do. Clapping her fingers and shuffling her feet, singing, do what did it, dum did it do. She looked good, she looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me, singing, do what did it, dum did it do. Holding my hand just as natural as can be, singing, do what did it, dum
upon a time. I knew we was falling in love, yeah. Oh, yeah. I told her all the things I've been dreaming about. Now we're together nearly every single day, singing do a diddy dum diddy dum. We're so happy and that's how we're gonna stay. I mean, Como decimos por aquí, hay gente para todo. Este es un grupo de covers, es un grupo de tributo a Manfred Mann que se llaman The Manfreds. Así que algún día habrá un grupo tributo a Tritón, un grupo tributo a Abril. Seguramente, ¿No? si no es que ya existe, ¿eh? Ojalá. Y a lo mejor no en México, o a lo mejor andan en Croacia, a lo mejor andan en Filipinas. ¿no? En algún lado. O en Filipinas, sí. Muy bien. Nosotros cuando menos hemos tenido éxito con nuestra playera de la calavera, que todos dicen, Sí. Han dado por África, por Europa, por todos lados, nos han mandado fotos de toda esa portada, pero cuando menos. ¿No estabas tú, Enrique, cuando te desapareciste? Leímos las canciones del 11 al 20 del año 64, del hit parade, las más populares. Dua Didi Didi fue la número 18 de las más populares del año. Y aquí vamos a leer las de 2014, del 11 al 20, creo que tú conocerás más que nosotros. Fueron Fancy de Iggy Azalea, el 11, Trap Queen de Fetty Wap, Boop Clap de Charlie, Two Weeks de FKA Twigs, Dangerous de David Guetta, 16 Rather Be de Clean Bandit, el 17 Fever de The Black Keys, Summer de Calvin Harris, Anaconda de Nicki Minaj y Blank Space de Taylor Swift. Esas fueron del 11 al 20 de la semana pasada, que estuviste de vacaciones, leímos las del 1 al 10. Hacemos la aclaración, normalmente estas son listas y son las más populares del año, es la suma de todos los hit parades de todos los países, porque son las más vendidas a lo largo del mundo. Como ya dijimos, no quiere decir que sean las más buenas, y va a ser muy difícil que en estas listas encontremos piezas de Épica, de Children of Bodom, o de Opeth, o de X, todos estos grupos, pues, que por muy buenos y muy famosos que sean, pues no llegan a las ventas que llegan estos grupos más del pop. Sí, no, jamás. El rock, sobre todo en sus vertientes más oscuras y pesadas, está ya en la tercera fila, o sea, ya en el segundo piso muy lejos de las primeras filas, muy lejos de los reflectores, ¿no? Público muy fiel, pero sí no son las ventas así masivas, locas que tienen. En el 2014 era muy, muy popular ya la música electrónica, y dos de ellos, David Guetta, que es un DJ francés, Calvin Harris, que también es DJ, es escocés, pues son muy buenos en lo suyo, que es pues hacer versiones mezclando música, tomando de repente sampleos, muestras de cosas que ya existen y produciendo también su propia música electrónica. Son muy populares, llenan festivales de música electrónica y pues están en este momento, me parece que estaban en su momento más alto, hace 10 años. Así es. Sí, recordemos, alguna vez leí una nota donde decía, alguien se quejaba de por qué no eran tan buenos los que vendían y demás, y se defendía el otro cuate diciendo, tú ni vendes nada, te crees muy bueno, no vendes mucho. Y decía, recuerden que la Coca-Cola se vende 1 millón de veces más que un buen vino. Sí. Así que no tiene nada que ver el número de las ventas con la calidad. A veces llega a suceder, pero son extraños los casos o no tan comunes. Pero estas ventas tienen que ver más bien con un buen marketing, una manera muy, muy acertada de su parte de ¿cómo decirlo?, de participar en la industria, ¿no? Así es. Bueno, pues vámonos, ahora vamos con la primera efeméride del programa. Esta es en 1964, cuando Pete Townshend, guitarrista de los Who, tiene un accidente, Enrique. Sí, fíjese que hace una semana y media, 2 semanas, salió una noticia de que un grupo de personas que querían escuchar a un cantante famoso por corridos de estos bélicos
tumbados, belicones, iba a cantar en el palenque de la Feria del Caballo en Texcoco, que siempre se hace por estas fechas, ahí en Texcoco, Estado de México, en abril. Entonces, este cuate que se llama Conríquez, Luis R. Conríquez, acató la recomendación, no prohibición, pero sí recomendación, o no sé si en el caso de este festival en específico fue prohibición de los gobiernos, tanto el federal como el local, pues de no seguir programando, de no seguir dándole difusión a esta apología del delito, a estos corridos que enaltecen la figura de los delincuentes, de los narcotraficantes. Un tema muy polémico que no vamos a entrar ahorita en detalles, ya sería bueno después hacer un especial de esto, pero aquí el punto es que él le dice a la gente, ¿saben qué? No vayamos a cantar corridos porque pues, nos encargaron que no lo hiciéramos, entonces más bien cantó solo baladas o rolas así como de banda, de amor, pero la gente quería los corridos. Se encabronaron tanto que empezaron a destrozar los instrumentos. ¿Vieron esas escenas? Sí. ¿Vieron la noticia? Entonces, bueno, pues hizo mucho revuelo. Y por ahí también hubo voces, algunas acertadas, algunas nada que ver, que dijeron, bueno, es que el público del rock también ha hecho lo mismo, ¿no? Recordemos el caso del Knotfest del 1 de diciembre de 2019, cuando se anunció que Evanescence y Slipknot ya no iban a tocar porque no había unas vallas con suficiente altura, medidas de seguridad ahí en el Deportivo Oceanía, que era un lugar que nunca se habían hecho festivales. Entonces quemaron la batería de Evanescence. ¿Recuerdan también esa ocasión? ¿La recuerdan? Sí. Entonces, bueno, me dice un cuate, me comenta un cuate ahí en redes, dice, pues es que en el rock esto siempre ha pasado, y lo hacía The Who, destrozaba sus instrumentos, lo hizo Jimi Hendrix, llamaba su guitarra, etcétera, 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 ¿no? Aquí es donde creo que sí, tal vez ya no tuvo mucho que ver la comparación, porque esto ya no fue un mal comportamiento del público, ni siquiera de la banda. El asunto es que The Who aprovechó el accidente que ahorita vamos a platicar para hacerlo parte de su show, para llamar la atención, y le funcionó tanto, lo convirtió en parte de su bandera, de su estandarte, de decir, es nuestra generación, nosotros así somos, ¿no? Por eso es que muchos los consideran también pues, padres del punk y de muchos otros géneros, ¿no? Incluso tal vez del heavy metal en alguna de sus vertientes, sino alguna de las bandas que sí influenciaron para que evolucionara el rock de esa manera, ¿no? Entonces, en 1964, en una actuación en la que The Who, una banda nueva, pero que estaba creciendo rápidamente en fama, estaba tocando en un pub llamado Railway, que era un pub de un hotel con ese nombre, en donde Pete Townshend levanta la guitarra como parte del show, pero el lugar pues era un pub de un hotel, no era una sala de conciertos, no tenía la suficiente altura el techo, entonces la rompió, o sea, levantó la guitarra, la rompió accidentalmente con el techo, lo cual le produjo tal encabronamiento que decidió entonces seguir rompiendo la guitarra, pero fue por ese ataque de ira. De por sí eran famosos ellos porque incluso en su soundcheck, cuando estaban probando y cuando estaban afinando los instrumentos, no es como ahora que uno puede afinar la guitarra eléctrica con un afinador silencioso o conectado a la pedalera, se afina sin hacer ruido. No, ahí con toda la potencia del amplificador, así afinaban como para, desde antes del concierto, marcar el territorio, decir, nosotros así somos ruidosos. Eso es lo que les espera, ¿no? Entonces, bueno, esto se convirtió, quedó muy bien la música ruidosa de The Who. Ellos fueron de las bandas más ruidosas en su momento. Yo creo que en 1964 nadie hacía tanto ruido como ellos, ni los Kings, ni los Stones, ni los Beatles. Entonces ellos aprovecharon eso y el accidente donde rompe su guitarra lo canaliza bien Pete Townshend y dice, pues de aquí soy. Lo siguió haciendo en los siguientes shows y Keith Moon, al que no le decían dos veces, cuando se trataba también de hacer un batidillo, de madrear instrumentos, empezó a hacer lo mismo con su batería. Entonces, sí, destrozaron instrumentos, algunos se recuperaron, algunos no, pero como empezaron ya a tener mejores shows y ganar más dinero, pues ya es algo que ya les despreocupó, se convirtió ya en en una marca registrada de la banda de The Who, ¿no? Ser ruidosos y romper los instrumentos como parte del show, todo producto de un accidente que fue justo aquí en 1964. Hay una portada muy famosa de The Clash, del álbum Donald Calling de The Clash, donde Paul Simonon, el bajista, está también aporreando su bajo contra el piso del Palladium de Nueva York. Pues esto tiene raíz en Pete Townshend y The Who,
precisamente. La parte irónica es que hace una semana sale la noticia de que The Who despedía a Zack Starkey, el hijo de Ringo Starr, que ha sido Por ruidoso. Por escandaloso. Sí, porque decía Roger Daltrey, es que necesito escuchar bien el tono de la rola para poder cantar, y la bataca de este güey no me deja oír. O sea, qué curioso, ¿no? Ellos que fueron conocidos por ruidosos, tenían a Keith Moon, que era un monstruo del ruido, pues no lo soltó. Entonces salió la noticia de que lo despedían, y 3 o 4 días después de que lo recontrataban, de que siempre no lo echaban, de que Zack Starkey, repito, hijo de Ringo Starr, era parte de la familia de Who y que siempre sí se queda en la banda y que nada más pues va a ajustar su forma de tocar para no hacerles ruido, tanto ruido. Recordemos que Roger Daltrey tiene 80 años, Roger Daltrey es mayor que Robert Plant, que Ozzy Osbourne, que todos ellos, ¿no? Entonces sí, Y que Zack. a los 80 años no puede estar cantando con el nivel de ruido que lo hacía a los 20, ¿no? Entonces, bueno, Sí, y pues recordemos también que Zack Starr ha tocado 30 años con los Who, ¿no? sí, no lo podían echar tan fácilmente. Ha tocado más tiempo que el tiempo que tocó Que cualquier otra. Keith Moon, ¿no? Keith Moon duró por ahí 16 años, 15, 16 años, ¿no? Porque muere en el 78. Entonces, pues sí, ya era de la casa y creo que sí se queda en la banda, pero qué irónico, ¿no? Sí. Muy bien. Buena anécdota. Pues vámonos con Carlitos rápidamente. Melómanos de mi generación, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos aquí a esta segunda parte de mi generación en la fase 11. Segunda parte de la fase 11. Vamos a hablar sobre música y ciencia en los años 1964 y 2014. En 1964 hay una banda, una extraordinaria banda, un grupo instrumental, únicamente instrumental, y esta banda, todos o casi todos de la vieja escuela, pues la ubicamos porque ellos fueron los que hacían el soundtrack para varias series de televisión. Si no mal recuerdo, hay muchas series donde participaron en la televisión, y ese sonido que tenía esta banda pues está activa desde 1958, y estoy hablando de los famosos, los venturosos, en español les decíamos, The Ventures. Es una banda norteamericana, formada allá en Washington, y tenían ese sello, que eran inconfundibles, ese toque de ser instrumental, y las guitarras de una manera impresionante, de una manera brutal, el famoso Bob Spalding, ahorita ya pues toda la banda, pero obviamente en aquellos años, la segunda parte de la década de los 50, Don Wilson, el fundador, que falleció en 2022, Bob Bogle, George Babbitt en el 59 y Noki Edwards, los que iniciaron esta gran aventura. Ahorita pues ya es otra banda, pero en aquel 64 editan un estupendo disco, y también seguimos en la frecuencia del espacio. Es una recopilación de 2 discos, el LP, y este disco se llama The Ventures in Space, Los Venturosos en el Espacio. Maravillosa. En el lado 1, Out of Limits, He Never Came Back, muy interesante la interpretación, la instrumentación. Moonchild, el hijo de la luna. Fear, Exploration in Terror. War of Satellites, la guerra de los satélites. En ese año pues también era como que las ciencias espaciales y la guerra por la conquista del espacio entre las dos potencias, pues era lo que estaba de moda. Y del lado 2 viene The Bat, que es
Vampiro Penetration, Love Goddess of Venus, Solar Race, la carrera solar, The Fourth Dimension, la cuarta dimensión, y The Twilight Zone, famosísima canción instrumental. Hoy en día pues está formado por bueno, aquí todavía participan Don Wilson, Noki Edwards, Bob Mel Taylor. Impresionante lo que han hecho estos músicos. Busquen este disco, opinen y no se pierdan esta gran banda y este buenísimo disco de Adventures. Vámonos, pausa. Pues con una coreografía no tan chida de los años 60, ahí los Venturosos de Ventures, una banda total y absolutamente instrumental que tienen todos los discos del mundo grabados, todas las canciones que salieron y fueron éxitos en los 60, 70, 80, ellos la grabaron en forma instrumental. Casi siempre todas esas canciones eran covers, pero sí, incluso esta rola de Telstar es un cover de Tornados que la presentó Isaac. A los Tornados, sí. Sí, una rolototota, Telstar, dice Iván, sí, de acuerdo, de mis favoritos de siempre, una rola bien adelantada para su época. Sí, incluso se ve raro ahí a los Venturosos con un órgano, se ve raro porque normalmente eran puras guitarras, pero sí esta canción, y como el disco de Ventures se trataba de puras canciones del espacio, pues presentaron esta de Telstar, y que fue un éxito en 1964. Vámonos con lo que sigue. Fíjense venga. Cuando estaba yo jovenazo, que fue hace muchos años, no había, pues obviamente no había redes sociales, no había internet, no había mucha información que digamos, no teníamos mucha información. A los que nos gustaba la música, pues oíamos en el radio nada más. No tenías, y en aquel tiempo salió y tuvo éxito este cuate llamado Johnny Rivers, y viene a colación el cuento porque decían y nos engañaron, al menos a mí me engañaron con eso, y así viví un tiempo con ese cuento, de que era de origen mexicano y que en realidad se llamaba Juanito Ríos y se había cambiado el nombre a Johnny Rivers. ¿Cuál sería mi sorpresa? Muchos años después, que pues no era cierto nada de eso. El señor había nacido con el nombre de John Henry Ramistela en la ciudad de Nueva York. Fue donde nació. Sus padres, pues obviamente es hijo
de ascendentes italianos, del señor John Ramistella y Annunziata Guachero. Bueno, y entonces Johnny Rivers, pues es un chavito que empezó allá en su tierra a tocar la guitarra, a cantar, se unió a varios grupos, anduvo trabajando por ahí, era su interés era ser estrella de la música, cantando y demás, y anduvo viajando por todos lados, formó su propia banda llamada Las Espadas de Spade, grabó un disco a los 14 años que pues no tuvo mucho éxito, mientras era estudiante en la escuela de Baton Rouge, y ahí andaba dándole durísimo, componiendo canciones y demás, pero pues no tuvo éxito como cantante y demás, entonces para ya por año 59 decidió que él, pues mejor en vez de dedicarse a la cantada, mejor se iba a dedicar a componer para otros, y se unió a unas de esas empresas que ya las ha mencionado Isaac varias veces, que hasta eran edificios donde tenían sus cubículos y ahí se ponían a componer. Pues ahí empezó a trabajar Johnny Rivers, todavía no se llamaba Johnny Rivers para empezar, y pues entonces resulta que conoce a Alan Freed, aquel que puso el nombre al rock and roll, el que hizo varias películas y tocadas y demás, lo conoce y es el que le aconseja que se cambie el nombre a Johnny Rivers, ya que pues vivía muy cerca del río Mississippi y de ahí tomaron la inspiración para que fuera Johnny Rivers. Y entonces ya tiene un chance con otros cuates y le dan chance de cantar y le dan un contrato en un lugar llamado el Whisky a Go Go, que todos hemos oído hablar de él, allá en Sunset Strip, en Hollywood, y empieza a cantar ahí como telonero de todos los que estaban, era como el músico de la casa, pero telonero nada más servía para abrir boca, pero resulta que tuvo mucho éxito, porque tenía canciones muy tranquilonas, muy fáciles de asimilar y demás, entonces la gente cantaba con él, le aplaudían, le seguían con todo, y así fue como pegó. De hecho, tuvo varios éxitos en las listas, tuvo 9 entre las primeras 10, solo un primer lugar, pero 9 entre los primeros 10 y 17 entre los top 40. Y eran de ese tipo de canciones, todas casi en vivo, ahí en el Whisky a Go Go, y con eso tenía mucha repercusión. Canciones como Memphis, y casi siempre eran covers, Memphis, Mountain Club, The Seventh Son, el séptimo hijo que conocimos, Secret Agent Man, el agente secreto, el Poor Side of Town, que fue la que llegó al primer lugar, Baby I Need Your Loving, que eran otro cover, y Summer Rain. Entonces, le fue muy bien, vendió muchísimos discos, obtuvo discos de oro a diestra y siniestra, y así estuvo principalmente a partir del año 64 y después en parte de los años 70, después se dedicó pues sí a estarse presentando en muchos lugares, pero ya en las grabaciones a partir de los 80 ya no tuvo éxitos, pero pues un artista que tuvo 10 números entre los primeros 10 del Hit Parade y 17 entre los primeros 40, pues tuvo un gran éxito, y pues a mí no me decepcionó tanto que no se llamaba Juanito Ríos, como me hicieron creer durante mucho tiempo, era de origen italiano, el maestro Johnny Rivers. Les digo, era muy parecida a su onda, él, y después, no sé si uno se copió al otro, pero después había un artista también que, ese sí tenía apellido más mexicanón y demás, que se llamaba Trini López, no sé si se acuerdan de él, que pegó mucho con el Martillito y con Guantanamera, también hacía sus discos en vivo, y así es como pegaban Johnny Rivers con Memphis y todo ese rollo. Así que un cuate que quería cantar, que no pegó, se dedicó a compositor, y cuando estaba ya decidido a ser compositor, tiene un éxito como telonero, y después tiene varios éxitos, y la mayoría de ellos covers para un compositor, imagínense. Como dice Paul Ramón, vaya historia la de Johnny Rivers, sí, efectivamente. Saludos, Jesús Herrera. ¿Cómo estamos, Saludos. Chuchito? Saludos, amigo Paul Ramón, hasta Juárez, Chihuahua. Por ahí puso Iván que Calvin Harris ya tiene años haciendo música electrónica. ¿Quién es Calvin Harris? Perdónenme. Calvin Harris es el DJ escocés del que hablamos ahorita, que pasaste la lista de rolas del 2014. Ah, ok. Eso sí, hace 10 años estaba como que en lo más alto, pero él lleva 20 o 30 años haciendo música electrónica. Es un
ya es un veterano, ya era un cuate bastante reconocido en 2014 y pues 10 años más, 11 años más. Con más Fíjense razón. mi ignorancia que lo acabo de leer y hasta ya se me había olvidado. Bien, gracias, Henry. Pues vámonos con lo que sigue ahora, con un grupo pues, más relevante de estos años, de los Simple Minds. Isaac nos va a platicar algo al respecto. Vámonos, pues seguimos en el 2014 y como ya vimos en el 2014, pues los grupos, muchos no los conocemos ya. Sin embargo, las producciones discográficas estaban a la orden del día y sobre todo de grupos pues ya longevos, ya con bastante experiencia. Este es uno de estos grupos. Simple Minds es una banda que se formó en 1977. O sea, ya llovió. Pero bueno, la forman el cantante Jim Kerr. Es una banda formada en Glasgow, es escocesa. La forma Jim Kerr y el guitarrista Charlie Burchill, que son los que básicamente han estado durante toda la historia de Simple Minds. Por ahí han pasado algunos otros bateristas, bajistas, etcétera, ¿no? Entonces, los importantes son estos dos, Jim Kerr y Charlie Burchill, que han estado muy activos desde entonces, desde 1977. Por ahí, tuvieron una aparición precisamente en el evento más importante, digamos, de los 80s, que fue Live Aid. Ellos estuvieron ahí en ese cartel. Dice Iván, ¿van a venir a México? Sí, efectivamente. Creo que han venido un par de veces también. Van a estar el 7 de mayo. Simplemente se los recomiendo mucho. El mismo día de Pretenders, ¿a quién se lanzarían a ver? Yo, a de Pretenders, 100%, me encanta Chris Hine, es una pero Simple Minds también va a ser conciertos. Sí. Es una difícil decisión. Sí, yo también me di por Chris Hine. Para mí no es difícil. A estas alturas no sé cómo esté, pero sí era así como que ¿cómo le dicen? ¿Mi crunch? ¿O cómo? ¿Grunch? Tu crush. Crush. Era una de mis crush. Minds es un grupazo, solo una agrupación mexicana abrevó de esa influencia. Esa agrupación es Fobia. Muy cierto, y por eso pasa que desde finales de los 80 y sobre todo en los 90, cuando refinaron más todavía su sonido y su producción, sí muchos decían que Fobia era la banda mexicana que más podía sonar parecida a las bandas inglesas. Inglesas, sí, sobre todo esta gran banda de Simple Minds. Pues bueno, ellos sacan en el 2014 un disco llamado Big Life. Es que estaba buscando aquí Big Music. Lo que pasa es que tienen una discografía desde el 1979, que es cuando saca su primer disco llamado Life in a Day, hasta el 2014. Era el disco número 15 de Big Music. Y pues pasaron por muchos estilos. Se les recuerda básicamente por una canción que es, yo creo que la más conocida, la de Don't You Forget About Me, pero tienen muchas otras canciones muy buenas. Sobre todo es una banda que tiene mucha música así como que con mucho sintetizador, mucha atmósfera, muy de repente como medio New Age, etcétera. Y sus influencias eran David Bowie, Roxy Music, que es un supergrupazo también de los 70s, Kraftwerk, que también es una agrupación alemana progresiva, Can, por ejemplo, Peter Gabriel y Genesis en la época progresiva, y más acá, un poquito más recientes, Magazine y Joy Division también, así como que influenciaron. Bueno, pues este disco es como regresar a los orígenes. Don Vic es nuestro crunch. Es como regresar a los orígenes, digamos, de Alive and Kicking. Es un descanso, sí, es una canción salsa también. Alive and Kicking. Y tiene 14 canciones originales. Blindfolded, la 1, Midnight Walking, la 2, Honest Town, la 3, Big Music, la 4, que es la que da nombre al disco. Por allá hay algunas canciones, por ejemplo, una canción, la de Honest Town, es una canción basada en la madre de Jim Kerr, que falleció por esas fechas. Entonces pues es una cuestión ahí muy sentida para este cuate. Human es la 5, Blood Diamonds es la 6, Let the Day Begin es la 7, Concrete and Cherry Blossom es la 8, Imagination es la 9, Kill or Cure es la 10, Broken Glass Park la 11, Spirit the Way es la 12,
Swimming Towards the Sun es la 13 y la que cierra este disco en la versión normal, digamos, es Bittersweet. Hay una versión extendida, una versión adicional más completa, digamos, la VIP, que tiene unas canciones adicionales que básicamente son o covers o canciones especiales grabadas en vivo, etcétera. Trae, por ejemplo, la 15 es una canción llamada Liaison. La canción 16 es una versión de una canción llamada Red on the Storm, muy conocida, es un cover, la clásica de los Doors, pero una versión en vivo. Luego traen otra que es una versión de una canción de Patti Smith que se llama Dancing Barefoot, es la 17, y cierran con una canción que se llama Blindfolded, que es pues como el reprise, digamos, ¿no? El repaso de la primera canción, Blindfolded, en un arreglo un poco diferente. Un buen disco de esta banda que es muy buena, es muy buena banda Simple Minds. Todavía el Jim Kerr canta bastante bien, tiene un juego vocal bastante interesante todavía. Y bueno, pues ese es el regreso, digamos, en el 2014. O pues digamos que la forma como se mantienen todavía vigentes en el 2014 los señores de Simple Minds, que siguen vigentes y siguen activos y van a venir. Y si pueden, no se los pierdan. Si puedo, mejor me voy a ver a Crazy Finger. Yo también. No tengo mucho que pensar. Se me pasó decir por ahí que Paul Ramón está desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos hasta allá. Hasta el mismísimo Ciudad Juárez. Paul. Alive and Kicking. Ahí en Ciudad Juárez me pasó una vez yendo a trabajar. Estuve trabajando con un cuate de por allá y siempre terminábamos hablando de música cuando iba yo con algunos. Y él me decía, pues yo toco la pila. Y cada rato me decía con la pila, y a mí me daba vergüenza preguntarle qué chingados es la pila. Y él, no, pues yo toco la pila. Yo no sé si allá en Ciudad Juárez así le dicen todo el mundo. Hasta que después ya regresé a México y pensando, dije, ¿por qué me diría que tocar ese güey? Y la pila caí en cuenta que era la batería. Y sí, después ya comprobé que sí era baterista el cabrón. Pues dice, yo toco la pila. Muy bien. Pues seguimos en el 64, la ola inglesa, la invasión británica, que decía que nosotros escuchábamos, bueno, yo la escuchaba porque ustedes ni nacían todavía, en Radio Capital, en Radio Éxitos y en La Pantera de la Juventud, que es Radio 590 en AM. Y en ese oímos estas canciones que a mí me gustaron mucho y que afortunadamente Enrique las escogió para presentarlas. Dos canciones de los Rolling Stones, Quique. Sí. De hecho, me parecía que eran canciones que hasta se parecían un poco entre ellas y que la manera de interpretarlas marcaría como que pues el sello, el estilo de los Stones para tocar baladas rock and rolleras, bluseadas, melancólicas, muy sabrosas. Ahora tiene otras mejores, hay unas que me gustan muchísimo, ya las estaremos presentando por ahí cuando llegue el año, cuando sea pertinente. Incluso algunas son de finales de los 70s, principios de los 80, ahí medio escondidonas, pero que son unas verdaderas joyas. Pero el inicio de estas baladas bluseadas, sabrosas, que serán una influencia no nada más para el material de los Stones, sino de muchos otros artistas, son estas dos, par de joyas. Ya sabemos que en esta época las bandas, y los Stones tenían mucho de eso, no componían, no tenían rolas originales, o no todas, o unas sí y otras no. Los discos salían, los Stones fueron empezando, grabaron covers, después metían covers originales, después 4 covers originales, y después metían puros originales, ¿no? Pero al principio, como es el caso de esta rola, Time is on my side, se trata de un cover, una canción que fue grabada originalmente por el trombonista de jazz, Kai Winding, y su orquesta en el sello Verve Records, en el 63, solo un año antes, pero que era casi totalmente instrumental, solo se oía por ahí un trío de fondo, un trío cantando por atrás, Time is on my side. Entonces, después ya vino una versión totalmente vocal que fue grabada por un cantante de soul, una cantante de soul,
del área de Nueva Orleans, que se llamaba Irma Thomas. Entonces esa sí ya salió como que la canción en la cual se basaron los Stones para grabarla a mediados del 64, junio, julio del 64. Entonces, pues quedó bastante bien, quedó bastante sabrosa. Es una canción que a lo mejor ahora no nos parece precisamente rebelde, no nos parece precisamente todo lo que se pregonaba de los Rolling Stones en ese momento. De hecho, los propios Rolling Stones se tardaron también un poco en buscarle a su sonido un tinte un poquito más que los alejara de lo que hacían las otras bandas de rhythm and blues de la época, ¿no? Ya sabemos que siempre los ponían en rivalidad con los Beatles, pero a lo mejor pues también estaban los Animals grabando buenos rhythm and blues, y por otro lado estaba The Who y de Kings, que eran como la parte de la competencia, ¿no? La otra canción notable de este año, también grabada por los Stones, es Heart of Stone. Esta, en todo caso, está un poco menos dulzona, un poco más melancólica, un poco más bluseada, un poco más Stones. Esta canción sí tiene más que ver con ellos, incluso en la temática. Ya Jimmy Jagger interpreta un rompecorazones que por fin ya encontró a su pareja, que él en ese momento cree que es la buena, que es la definitiva, y cree que ella nunca romperá su corazón de piedra, porque él tiene ahora Heart of Stone, un corazón de piedra que se endureció de tantas veces que se lo rompieron, pero que está seguro que ahora sí no se lo van a romper, ¿no? Entonces, esa es la temática de esta segunda rola. Heart of Stone me parece, como les digo, más sabrosa, más Stone. Hay muchas bandas que grabarían después temas basados en este estilo, en esta plantilla, incluso YouTube por ahí, a finales de los 80, cuando saca el Roto Lancome, tiene por ahí algunas canciones que me sonaban muy, muy Stone. Ahorita les digo los nombres de cuáles eran estas rolas de YouTube. El chiste es que, bueno, es como, estamos hablando de 1974, una de las bandas históricas más importantes del mundo. Entonces, como les decía, como que sembrarían la plantilla no solamente para el resto de las baladas bluseras de los Stones, sino de muchísimas bandas de rock que llegaron después. Dice Paul Ramón, atinadamente, Heart of Stone, blues para tipos duros. Muy buen tema de su inicio. Sí. La otra, Time is on my side, un poquito más tierna tal vez. Heart of Stone, una rola dura. Sí, forman parte de las rolas medias machistas, o sea, para aquel tiempo no lo eran. De los Stones, como Heart of Stone, como Stupid Girl, como Out of Time, y algunas otras en que se iban sobre las chavas y decían yo soy el machín, pero a mí me gustó siempre Heart of Stone. En todas las bandas que estuve decía vamos a montar esa canción, y nunca me hicieron caso, lo cual habla de la poca influencia que tenía yo en mis bandas o lo ojete que eran mis compañeros, pero no importa, me la ha pasado bomba de todas maneras. Vamos con música. Venga. So many cry, but still I wonder why. Here comes a little girl, see her walking down the street. She's all by herself, trying to knock off her feet. But you'll never Stone. Oh, no. So don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad.
know. ¡Qué rolón! Ahí está esta rolota de los Stones, Harold Stone, Sí, esta con un sí ya Keith está, Richards demostrando por qué no es de los mejores guitarristas de la historia. claro, claro. Por ahí dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo muy bien. Keith Richards no era un músico, no era un guitarrista, pero era un gran actor. Un El gran Lemmy tipo, parece que no lo tragaba mucho, que digamos. un gran tipo en el escenario, Keith Richards, importantísimo para la cultura del rock. Y bueno, sí, tampoco se le puede descalificar tanto. Finalmente la rola y la mayoría, o toda la rola de los Stones están acreditadas a esa pareja compositiva, Richards y Jagger y Richards, así como Lennon y McCartney. Entonces esta rola sí es una rola totalmente Stones. Fíjense, en este mismo año 64, las dos rolas, si las comparamos, se puede ver cuál es la evolución que tuvo la banda en el mismo año y con dos rolas, ¿no? Time is on my side, la parte un poco más tierna, un poco más dulce, más romántica, y Heart of Stone ya el romántico endurecido, ¿no? Me recuerda mucho también Ya es más a su estilo, ¿no? Más a su Sí, sí, sí. Incluso esas acorde a la rolas imagen. del Sticky Fingers del 71, 7 años después, como que tienen su base en este tipo de rolas más antiguas. Muy bien. Dice Paul que Acá sí, que así le dicen a la bataca. Ah, sí. Justamente. Mira, vientos. Qué bueno. Qué bueno que no me dejaron mentir. Uh-huh. Por cierto, también acá me preguntaban que por qué ando enmascarado, ya les había explicado, bueno, Enrique no sabía. Lo que pasa es que ando con una infeccioncilla que me atacó por acá, ando en tratamiento con antibióticos, y como tenemos acá en la casa, en su pobre casa, que ni es pobre ni es suya. Gracias, te agradece. Tenemos una bebé de 2 meses, pues no puedo andar dejando claro. virus por todos lados. Hay que Así que protegerla. me disculparán. Vámonos con lo que sigue con Carlitos, si no tienen inconveniente. Vámonos. Vámonos. Saludos, Ricardo. Una gran hazaña, porque en ese año, el 28 de noviembre de 1964, se lanza la misión Mariner, ya en su cuarta versión, Mariner 4, por parte de la NASA en Estados Unidos, y el impacto que tuvo es que fue la primera misión diseñada para realizar un sobrevuelo, que fue con mucho éxito, a Marte, el planeta rojo, y poder enviar datos e imágenes muy, muy de cerca de ese planeta a la Tierra. O el objetivo de esta misión de Mariner era pues estudiar la superficie de Marte, la atmósfera, recopilar información, condiciones del espacio, etcétera, etcétera. Y sí, finalmente el 14 de julio del siguiente año, Mariner 4 logra el primer sobrevuelo exitoso de Marte, pasando a unos 9,000 y tantos kilómetros de la superficie. El viaje, y repito, salió en noviembre y alcanzó a llegar a Marte en julio del 65. Envió 22 imágenes en baja resolución y esto cubre el 1% de la superficie marciana. Y aquí hago un paréntesis porque vuelvo a lo mismo. La gente que pues, no sabe y siempre dicen por qué las cámaras de Marte en HD y la cámara que está grabando los ladrones, pues todas borrosas. Hay una explicación muy, muy a fondo. Generalmente las primeras cámaras como en este de Mariner pues son de baja resolución. Ahorita los rovers y las sondas que van al Sol, las que van a Marte, las que siguen viajando, pues de entrada siguen mandando fotografías en baja resolución para que no sean tan pesadas, de 200 por 200 píxeles, esos son muy pequeñas las imágenes. Pero ya una vez que llegan a martizar, entonces cada rover, bien otra explicación, cada rover tiene un helicóptero propio, ese helicóptero se desprende y es el que toma ya las fotografías en HD.
no es para que ahí la gente esté diciendo, ¿y quién tomó la cámara? ¿Y quién tomó la foto? ¿Y quién? Y es fake, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su propio dron, bueno, son choppers, los helicópteros, que van tomando las fotografías. No es fácil y obviamente el costo es altísimo y la resolución, pues sí, de entrada son baja resolución y después las alta resolución. El Mariner, pues en esa época, pues nada más había baja resolución, entonces, pero sí fue la primera misión en transmitir datos desde otro planeta, utilizando la tecnología pionera de aquella época. Hoy en día, pues, se considera el Mariner 4 como la antesala, como, fue con lo que se demostró la viabilidad de misiones interplanetarias y pues sienta las bases para lo que hoy conocemos como el Viking, Curiosity y el famoso Perseverance, entre otras sondas que ya están en Marte, ahí viviendo. Las imágenes y los datos iniciales pues cambian la percepción científica de Marte y se descartan esas ideas románticas de que es un planeta habitable y enfocado en la investigación, la geología, etcétera, etcétera. Pero muy, muy interesante. Hoy Mariner 4 se recuerda como un hito que abrió la puerta al estudio muy, muy detallado del planeta, el planeta rojo. Y vuelvo a insistir, gracias a las ciencias espaciales es que nosotros hoy podemos escribir y tener acceso a las redes sociales, entre otros avances científicos y tecnológicos. Pausa. Pues ahí está nuestro científico de cabecera, Carlitos Saldívar, hablándonos de estos proyectos espaciales. Por eso habló también del disco de los Venturosos, porque Sí. el disco de los Venturosos tenía todo que ver con puras canciones de la onda espacial, que estaba muy de moda en aquellos tiempos, estaban en sus pininos, y de ahí éramos inocentes, no como Isaac y Enrique y el Iván, y todos que son unos pécoros, y son unas cositas de la chingada ya. En aquel tiempo, en los años 60, éramos muy inocentes, y entonces cuando estaba todo esto de Marte, nació aquel chiste inocente, muy tonto para la época, pero decía, te preguntaban, ¿y tú crees que llegue un burro a Marte? Era el chiste de aquellos tiempos. A muchos nos daba risa, ahora ya no les debe causar mucha, pero pues así era. Esto fue Mi Generación, la historia del rock. Nos vemos la próxima semana con más de nuestra música preferida.